Bueno es estar juntos en armonía y poder sentir la presencia del Señor en esta mañana, ¿verdad que sí? Poder ser saciados en su casa, ser ministrados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo siente que el Señor nos ministra cuando exaltamos su nombre? A ver, cuando estamos cantando y bendiciendo su nombre, el Señor nos ministra. Qué bueno que la iglesia viene siempre con esa intención de venir y exaltar el nombre del Señor. Y a la vez que bendecimos el nombre de Dios, Él entonces derrama, ¿dónde? Bendición y vida eterna en esta casa. Gracias por estar en esta mañana gloriosa aquí. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y buscar en la palabra del Señor. En la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Ponemos en pie y leemos la palabra del Señor. Gloria a Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Y solamente vamos a leer el versículo 7. Versículo 7. Si lo tiene, dispárese un fuerte aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a leerlo fuerte otra vez. 1, 2 y 3. Mas el fin de todo se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablándonos a nuestros corazones. Que tú nos ministres, Señor, según la necesidad de cada hermano. Tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana gloriosa. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántos saben que hay hábitos cristianos que son muy importantes? Costumbres cristianas. ¿Alguien puede mencionar alguna de ellas? Por ejemplo, congregarnos. ¿Cuántos saben que es muy importante? A ver las manitos de aquellos que saben que es muy importante congregarnos. Marcelino decía: cuando me convertí al Señor, entré en la iglesia y nunca más he salido. Qué importante que podamos congregarnos. Y él mencionaba, por ejemplo, él vive ahora West Palm Beach. Ya estamos jalándolo para que pronto se mude para acá. Y él cuenta cómo él sufre entre semana de no poder estar acá. Congregarnos es un hábito cristiano muy importante. Dígame a eso. Leer la palabra de Dios es muy importante. Evangelizar, cuando saben que es muy importante. Dígame alguna práctica cristiana más, así que es muy importante. Y la oración es algo realmente importante en la vida de un cristiano. La alabanza, alabar a Dios es algo muy importante. Hay hábitos en la vida de un cristiano que no se pueden postergar para otro día. Hay hábitos que de hacerlos o no hacerlos depende nuestra firmeza espiritual en el Señor. Y es bueno de vez en cuando estos hábitos, costumbres cristianas que están escritas en la palabra del Señor no son algo que hacemos por religión o por cultura, sino que la palabra nos habla acerca de la importancia que el cristiano se congregue, el cristiano lea la Biblia, el cristiano evangelice, el cristiano alabe, el cristiano adore al Señor. Pero también es importante que oremos al Señor. Y en ocasiones todos como yo nos descuidamos un poco en estos hábitos tan importantes para la vida de un cristiano. Nos descuidamos a veces en la oración en los tiempos diarios. Y Pablo dijo: hermanos, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Así que tal vez todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos un conocimiento muy amplio de lo que es la oración, la importancia de la oración. Pero creo que en estos últimos tiempos, cuando nos acercamos a momentos gloriosos, cuando Cristo va a llevar su iglesia al cielo, aleluya, pero que a la vez estamos envueltos en un contexto de falsas doctrinas, pecado, tentaciones, a un contexto tan terrible en los países, tanto peligro en la política, en medio de un contexto así, cuando estamos llegando
al último tiempo es necesario, como dijo Pablo, recordarnos las mismas cosas, recordando las mismas palabras, recordarnos aquellos secretos poderosos que fueron el éxito de la victoria de aquellos que ya se graduaron de la fe. Sin duda alguna, uno de los secretos poderosos de aquellos que ya se graduaron de la fe fue la herramienta poderosa de la oración. Así que en esta mañana vamos a ver tres razones principales por la cual necesitamos la oración. Toca a tu hermano y dile: la oración es importante. A ver, dígaselo a alguien. Dígale: la oración es importante. Ahora dígale: yo necesito orar. A ver, tóquelo. Dígale: yo necesito orar. En primer lugar, mis hermanos amados, la oración es sumamente importante para un cristiano, porque la oración es nuestro sustento espiritual. Diga fuerte conmigo: sustento espiritual. ¿Qué significa sustento espiritual? Habla de lo que nos alimenta espiritualmente. En cierta ocasión Jesús estaba en sus 3 años y medio de ministerio, y en una noche llegó un famoso fariseo, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y este hombre vino en oculto para esconderse tal vez de sus compañeros fariseos, de que no lo vieran que estaba reuniéndose con este falso profeta según lo que los fariseos y el Sanedrín pensaba acerca de Cristo. Pero este hombre llegó, y cuando llegó con palabras sabias, con palabras rebuscadas para impresionar a Cristo y darle y exaltarle: reconocemos que has venido de Dios, las obras que tú haces. Jesús lo sorprende con una palabra que estremece su corazón, y dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y conocemos esta historia tremenda, como Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo puede un hombre ya ser viejo entrar en el vientre de su madre? Obviamente no comprendiendo el nivel de profundidad de lo espiritual que estaba hablando Cristo. Y más adelante Jesús siguió explicándole su palabra, de lo que estaba hablando. Le comenzó a hablar acerca de el nuevo nacimiento, como la experiencia en la cual el hombre tiene una experiencia, un encuentro nuevo con Dios. Y dentro de nosotros el Señor ahora hace una nueva persona. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque son nuevas personas a través del nuevo nacimiento? Aleluya. Jesús dijo en ese capítulo 3 de Juan, le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando Cristo que nosotros hemos nacido en la carne a través de Adán, venimos de ese linaje, venimos de Adán, traemos esa sangre contaminada, esa sangre pecaminosa, traemos dentro de nosotros esa carne que nos inclina a hacer el mal, y tenemos dentro de nosotros la naturaleza con la cual nacimos, la naturaleza adámica, la de Adán, la que nos ha traído el pecado dentro de nosotros, y hemos pecado porque somos pecadores desde el principio. Pero Cristo está diciendo: aquel que cree en mí, ahora del Espíritu Santo hay una nueva persona. Aleluya. El que cree en mí ahora nace de nuevo. Y por eso dice: lo que nació de la carne, hemos nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora la palabra nos muestra, no solamente a través de este discurso, esta plática de Jesús con Nicodemo, sino a través de toda la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, cómo el cristiano tiene una batalla en su corazón, una lucha en su interior. Porque tenemos todavía, hasta que seamos llevados al cielo, tenemos una batalla dentro de nosotros debido a nuestra carne que nos ala hacia las cosas pecaminosas. Pero tenemos también dentro de nosotros ahora a un Cristo, a un Espíritu Santo, aleluya, que nos ha hecho nacer de nuevo, y somos ahora nuevas criaturas. Y el Señor nos anuncia en la palabra que tenemos una batalla interior en nuestros corazones. Una batalla en la cual nuestra carne, que es débil, nos inclina hacia el pecado. Nuestra carne, nuestros miembros pecaminosos nos alan para que fallemos al Señor. Pero dentro de nosotros también hay un Espíritu Santo que nos alza, aleluya, que nos inspira para buscar al Señor.
El deseo de la carne, dijo Pablo en Gálatas 5, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Qué bueno que la palabra nos avisó que íbamos a tener este tipo de conflictos en nuestros corazones, una batalla espiritual dentro de nosotros. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo. Esta carne nos llama para que le fallemos a Dios, pero hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza en Cristo que nos inspira a buscar la cosa de arriba. Pero qué bueno que Jesús no solamente nos avisó de esta lucha. Hay jóvenes personas que se convierten al Señor y piensan que ahora sí, ya no voy a tener más tentaciones. Hay quienes piensan que después de bautizarse no van a tener nunca más tentaciones en la vida cristiana. Pero el mismo Cristo, después de ser bautizado, fue que entró allá en el desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Qué bueno que el Señor no nos mintió con respecto a esto. Él nos anuncia en su palabra que cada cristiano, por muy espiritual que sea, tiene una lucha en su corazón, una batalla. Su cuerpo, su carne le invita a mentir, le invita a hacer cosas incorrectas. Pero tenemos otra naturaleza dentro de nosotros, y es la naturaleza de los que han nacido de nuevo. Aleluya. Y esas personas que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo nos invita a buscar a Dios, nos invita a santificarnos. Aleluya. Ese Espíritu Santo nos da el poder. Y aquí quiero entrar ya en el detalle. La oración es nuestro sustento espiritual. Jesús dijo, la palabra nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que la Biblia nos habla de que tenemos una lucha interior, tenemos una batalla interior, nuestra carne contra el Espíritu Santo. Pero qué bueno que la Biblia dice también que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Te felicito, mi hermano, en esta mañana porque haya sido llamado para ser vencedor. Aleluya. Ha sido llamado para vencer a la carne. Ha sido llamado para vencer al sistema mundano que nos rodea. Hemos sido llamados para vencer las batallas interiores, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Repito, cada uno de nosotros tiene batallas interiores. Cada uno tiene flaquezas distintas. Algunos la mentira era su debilidad. Algunos el alcohol era su debilidad. Y hay veces nuestra carne, si estamos débiles, nos ala hacia estas cosas. Y hay una batalla. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y sabe una cosa, esa misma batalla la tuvo el apóstol Pedro. Porque Jesús vio la debilidad de Pedro. Un hombre bien propenso a actuar rápido. Un hombre muy dinámico. Pero Pedro sabía lo que era bueno, sabía lo que era correcto. Pedro quería hacer lo correcto, pero Pedro no sabía que la oración es el sustento espiritual de nuestras vidas. Alimentamos nuestra carne con el churrasco, que aquí ustedes se llaman como una carne asada de Pinolandia. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, invita a alguien a comer hoy. Hay una buena carne asada de la antigua Guatemala. Aleluya. Siente la unción en este lugar. Mire, alimentamos el cuerpo con comida como sustento, pero tenemos una naturaleza espiritual dentro de nosotros que necesita ser alimentada por el Señor, y eso se hace a través de la oración y de la búsqueda del Señor en oración. Jesús le dijo, Pedro, ¿sabes algo? Estaban reunidos en esa noche de la Santa Cena, como la llamamos, aquella noche cuando el Señor iba a ser entregado. Estaban reunidos todos los 12 con Jesús. Judas estaba al lado de Cristo, compartiendo ahí el pan en la salsa del cordero, comiendo cordero, tomando de ese jugo de la vid juntos. Y el Señor comienza a darle algunas noticias a ellos. Y lo primero que hace es que le dice, hay alguien que me va a traicionar y me va a entregar. Y conocemos la historia. Señor, ¿quién es? Seré yo, seré yo. Pedro dijo, Señor, seré yo el que te va a entregar. Yo no creo. Juan dijo, Señor, seré yo. Y Cristo dijo, el que moja conmigo en estos momentos el pan aquí en el caldo del cordero, ese es el que me va a entregar. Y era Judas el que estaba sentado a la de Judas Iscariote. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió, dice la palabra, Judas de ese lugar para buscar a los fariseos, para venir a buscar a Cristo. Pedro dijo, Señor, yo sí que nunca te voy a entregar. Y Jesús lo miró a los ojos y le dijo, ¿sabes algo, Pedro? Esta noche antes que cante el gallo me negarás. ¿Cuántas veces?
3 veces. Señor, negarte, eso es algo incorrecto. O sea, negar que conocemos a Cristo, negar que soy tu discípulo. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos así en momentos donde tenemos que tomar la decisión si negar a Cristo o hablar públicamente de su nombre? Señor, tú sabes que yo, Pedro, no te voy a fallar nunca. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro se confió en su carne. Pedro se confió en sus fuerzas, en su voluntad por hacerlo con Dios. Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Puede que Juan te niegue, puede que Jacobo te niegue, puede que Judas te entregue, pero yo, Pedro, nunca te voy a negar, Señor. Y sabe algo, salieron de ahí, de la cena en la cual estaban compartiendo, salieron de la Santa Cena y comenzaron a ir rumbo a un huerto donde Jesús oraba mucho, el huerto famoso de Getsemaní. Y ahí llegaron los discípulos, los 11. Ya Judas se había ido para buscar a los fariseos. Y llega Jesús con los 11 discípulos y llegan al Getsemaní. Jesús separa a 8 de ellos y toma a Pedro, Jacobo y Juan y los pone un poquitico más cerca. Y Jesús se aleja de ellos como teniéndolos un poquitico más cerca a Pedro, Jacobo y Juan. Y le dijo: ¿sabe algo? Pedro, Jacobo y Juan, hagan algo, velen y oren para que no entren en tentación. Y les digo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, Jesús le había anunciado a Pedro que él le iba a negar. Pedro escuchó la palabra de Cristo, que él iba a fallarle al Señor, a negar que lo conocía a él. Y aquí Jesús les estaba dando el secreto para que Pedro no le fallara al Señor, y Pedro no se había dado cuenta. Jesús le había dicho, profetizado lo que iba a suceder, pero al llegar al Getsemaní, Jesús le habla a sus discípulos y les da el secreto para recibir sustento y fuerza espiritual para no fallar contra el Señor. Le digo: Pedro, Jacobo, Juan, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, pónganse a orar, pónganse a clamar, pónganse a orar para que no entren en tentación. Y conocemos la historia como los discípulos, en vez de hacer lo que Jesús les había dicho, velar y orar y quedarse orando, mientras que Jesús estaba allí orando, sufriendo, viendo todo lo que iba a pasarle en unas horas, cómo iba a ser heridos por nuestros pecados, morir por nosotros. Y Jesús estuvo 1 hora y orando por 1 hora. Y cuando viene a ver los discípulos en vez de orar, velar y orar, estaban, ¿qué cosa? Durmiendo. Conozco un hermano que él cierra los ojos y ora hasta roncando. Y usted le despierta. Eso fue por allá, por Colón, Cuba. Ernesto, vamos, despierta. No, yo estaba orando. Y tienen que sacarse las cositas de los ojos. El hombre estaba tan metido en la oración que se quedó dormido. Y estos discípulos que estaban durmiendo, cuando Jesús les había dicho: velen y oren, diga conmigo, para que no entren. Ven cómo vamos en esta mañana. Tenemos una batalla en el corazón, tenemos una lucha. La batalla, el conflicto que Pedro estaba a punto de encontrarse, era la decisión en su corazón de negar a Cristo y salvar mi vida, o reconocer que lo conozco a Él y posiblemente ser crucificado al lado de él. Tal vez eso fue lo que pensó Pedro. Y así Jesús les estaba dando el secreto para no pecar, para no fallar. Y le dijo: la carne, o sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí se durmieron. Y otra vez se fue Jesús y volvió a la hora. Le dijo: Pedro, por favor, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Cuando yo leí esta palabra, ni siquiera 1 hora, yo dije: ay, Señor. Dios espera de nosotros, mis hermanos, que la oración sea algo tan poderoso en nuestras vidas, que sea una costumbre, algo diario, algo extenso en la presencia de Dios. Dice la Biblia: no te apresures a irte de su presencia. ¿Cuánto tiempo oramos cada mañana? ¿Cuánto tiempo buscamos al Señor? Al igual que Pedro, todos nosotros estamos atravesando, expuestos al pecado diariamente. Y Jesús le dijo: no quieres caer en tentación, vela y ora. Y Pedro y Jacobo y Juan se durmieron. Y Jesús viene: no han podido velar ni siquiera, o sea,
ni al menos una hora. O sea, Jesús estaba esperando de los discípulos que oraran por lo menos una hora en ese momento crítico. Y yo quiero decir en esta mañana que no es noticia que tristemente nuestra generación ha perdido dos cosas fundamentales, y es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Antes los cristianos se dedicaban a la oración, dedicaban 2 horas al día a orar. Claro, estamos en días en los cuales el tiempo está tan rápido, tan apresurado, que si llegamos a la media hora de oración al día, hasta hacemos un banquete para celebrar. Pero la gente, Dios está esperando de nosotros que nuestro tiempo de oración sea tan fortalecido, tan amplio, tan extenso, que podamos deleitarnos en su presencia. Conocemos la historia de Pedro, cómo terminó cuando Jesús estaba siendo interrogado por los fariseos. Ahí estaba Pedro desde afuera en el patio del pretorio, viendo tal vez cómo iba la situación, a ver qué iban a hacer con Jesús. Y alguien lo reconoció y le dijo: oye, tú eres de los discípulos de Jesús. No, hombre, no, que va, yo no conozco a ese tal Jesús. Yo digo: no, hombre, no, que va, no conozco a ese tal Jesús. Y vino otro por allá: sí, yo te conozco. Tú has andado con el Nazareno. No, hombre, no, que va, yo no conozco a ese Jesús. Pedro ahí se comenzó a poner rojo. Ay, me están descubriendo. Vas a ver que en cualquier momento me meten allá adentro y también me juzgan con Cristo. Y vino la mujer y le dijo: yo te conozco porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿A cuántos le han dicho: oye, tu manera de caminar parece de un cristiano? Oye, pero tú no dices malas palabras, tú eres cristiano. Oye, pero ¿por qué tú no estás en la conversación esa? Ah, que tú eres cristiano. Tu manera de hablar te descubre. Has andado con Cristo. Y Pedro dice la Biblia que hasta maldijo. En nuestros días sería como: te juro por mi madrecita que no lo conozco, ni siquiera sé quién es ese Cristo. Y salió corriendo de ahí Pedro. Y mientras iba oyendo, el canto del gallo sonó. Dice la Biblia que a Pedro le cayó encima un dolor terrible, que comenzó a llorar amargamente. Le había fallado al Señor. Pregunto, ¿Pedro quería fallarle a Dios? Pregunto, ¿él quería serle fiel a Cristo? Él quería negar a Cristo. Pero ¿qué hizo él? Se apoyó en su fuerza. Muchos cristianos dicen: yo no voy a fallarle nunca a Dios porque yo tengo conocimiento bíblico. Pero es que el evangelio es una experiencia diaria. Y hay veces nos confiamos demasiado en las convicciones, cuando el evangelio no solamente es una convicción, sino una relación diaria. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si recordamos, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, tenemos una naturaleza de Dios, o sea, una naturaleza dentro de nosotros, que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El cristiano es una nueva criatura, pero hay una batalla en el corazón. Y la única manera para sustentar nuestro espíritu es a través de buscar al Espíritu Santo en oración. Usted quiere sustentar la carne, usted quiere hacer ejercicio, irse al gym, comenzar a tomar bastante proteína para que el ejercicio en el cuerpo comience a funcionar. Pero el corazón, el espíritu, el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre que ha nacido no de la carne sino del espíritu, necesita ser sustentado a través de la oración, buscando al Señor cada mañana. Hermano querido, la caída de Pedro y la negación de Pedro al Señor nos recuerda que no podemos sostenernos firmes en el camino del Señor sin la oración. Para no caer ante las tentaciones necesitamos la oración cada mañana. Necesitamos la oración cada martes. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Necesitamos la oración antes de los cultos. Mire, cuando usted viene acá a los cultos, venimos a buscar al Señor. Aleluya. Venimos a aclamar. Y antes de que la música empiece, antes de que lean la Biblia, hay un grupo clamando al Señor. Porque Monte de Sión, una de las doctrinas principales que predicamos es que la oración es vital para el cristiano. Aleluya. La oración es vital para la iglesia. La oración es el sustento de cada cristiano. Dios toca a alguien, dígale: la oración es mi sustento. A ver, dígaselo a alguien. La oración es mi sustento. A ver, vamos.
La oración es mi sustento. Mi hermano querido, la oración es nuestro sustento espiritual. Queremos ser sustentados, que estar fuertes espiritualmente, hay que orar y buscar a Dios. Si dejamos de comer durante tantos días, nuestra carne se debilita. Pero si dejamos de orar, nuestro espíritu se debilita. Y cuando no oramos y no nos sustentamos y no nos alimentamos y no nos fortalecemos, entonces somos débiles ante el pecado. Dios nos habla en su palabra que si queremos ser fuertes y permanecer firmes hasta el final, tenemos que ser cristianos que hagamos de la oración nuestro sustento diario. Si a usted le parece muy fuerte este mensaje, diga amén. Yo le he pedido al Señor muchas veces perdón porque nos hemos debilitado en la oración. Yo me he debilitado muchas veces en la oración. Y de pronto me veo y digo, Señor, pero ¿qué estoy haciendo con mi día? Dediqué tantas horas para dormir, tantas horas para trabajar, tantas horas para, qué sé yo, hacer deporte, hablar con la familia, hacer esto y esto. Pero ¿cuánto tiempo he dedicado para hablar contigo hoy? Y yo le confieso muchas veces, y lo siento en mi corazón, que somos débiles cuando no buscamos a Dios. Si no soy el único, diga amén. Número 2, la oración nos da la victoria espiritual contra los demonios. Ahora digan fuerte aleluya por eso. Mire, tenemos una batalla interior, ya lo hablamos ya. Tenemos una batalla y si queremos ser vencedores en las decisiones que tomamos en la vida cristiana y ser fortalecidos y no fallarle a Dios, hay que orar, porque la oración número 1 es nuestro sustento espiritual. Pero ¿sabe algo? No solamente hay una batalla contra nuestra carne, no solamente hay un conflicto entre el Espíritu Santo que vive dentro de mí contra mi carne, también hay un conflicto o una batalla que es exterior. Y no estoy hablando de la suegra. Estoy hablando de que tenemos una batalla espiritual contra demonios, a usted se sabe este versículo de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el cristiano tiene una batalla interior, pero también tiene una batalla espiritual contra demonios. Muchas veces ignoramos que tenemos esta batalla. Y dice la palabra, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Somos tentados en nuestra concupiscencia, pero somos tentados por un tentador. A Satanás se le llama el tentador en la Biblia. Recordamos cuando Daniel estaba orando durante 21 días. No voy a tocar la historia porque ya la conocemos. Y vino el ángel a los 21 días y dijo, Daniel, desde que comenzaste a orar, desde que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, ya la respuesta venía en camino, Daniel, pero me retrasé porque el príncipe de Persia se me opuso. O sea, hubo una batalla espiritual, porque hay una batalla contra nosotros, contra la iglesia. Hay una batalla, mi hermano querido, espiritual contra tu familia. Una batalla del diablo contra tu vida, contra mi vida, contra la iglesia de Jesucristo. Y la palabra nos habla de que tenemos una batalla espiritual. No solamente la batalla en el corazón, sino también la batalla espiritual contra demonios, contra potestades, contra demonios que hacen planes para destruir a la iglesia. Pero qué bueno que el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecería contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Lo que es nacido de Dios, aleluya, tiene destino de victoria, tiene destino para vencer y para ganar esta batalla contra demonios, contra huestes espirituales de maldad. La palabra dice que estemos firmes y permanezcamos con las armaduras que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda usted alguna de las armaduras que Dios nos ha dado? El cinto de la verdad. ¿Qué más dice? La coraza de justicia. Las sandalias del evangelio, los zapatos del evangelismo, ¿verdad? El escudo de la fuerte la fe. El yelmo de la espada del espíritu. Pero al final de las armas que Dios nos ha dado, pone como séptima la oración. Dice, orando en todo tiempo.
De manera que la oración, mi hermano querido, es un arma poderosa en el mundo espiritual. La oración es un arma muy poderosa en el mundo espiritual, porque cuando oramos a Dios, los demonios tienen que retroceder. Aleluya. Fíjate cómo todo en el culto hoy ha estado hablando sobre la oración. Qué lindo. Cuando oramos al Señor, los demonios tienen que huir. Aleluya. Cuando oramos al Señor, los demonios tienen que apartarse. Cuando buscamos al Señor, la atmósfera cambia y el reino satánico tiene que retroceder, porque hay una iglesia y un cristiano que está orando y está buscando al Señor. El hermano Raúl cuenta cómo el ambiente en su trabajo ha cambiado desde que él y sus amigos ahí comenzaron a reunirse diariamente para orar y buscar a Dios. Hay demonios que hacen planes contra tu vida, contra mi vida, pero la oración desbarata los carros del faraón. Aleluya. La oración derriba al suelo los planes del diablo. La oración hace que los planes satánicos tengan que retroceder y los enemigos de Dios sean avergonzados. Hermano querido, tú tienes una batalla espiritual cada día, yo también la tengo. Y para ser vencedores tenemos que hacer de la oración una fortaleza diaria, porque la oración nos da victoria espiritual contra los demonios. Cuando leemos los libros de Crónicas, Reyes, y vemos los reyes que reinaron en Israel y en Judá, una vez que se dividieron la tribu de Judá de Israel, y vemos los reyes que reinaron en esa tierra, vemos que el gran porcentaje de ellos le falló al Señor. El gran por ciento de ellos, y es triste cuando usted lee ahí en primero de Crónicas, segundo de Crónicas, primero de Reyes, segundo de Reyes, aún en el segundo libro de, bueno, ya Samuel habla sobre Saúl y David, pero bueno, cuando los reyes le fallaban al Señor, dice: fulano anduvo en el camino de su padre, haciendo todas las cosas abominables a Jehová. Y fulano reinó en Jerusalén durante 10 años e hizo cosas abominables contra el nombre de Jehová. Y el rey tal siguió los pasos de Acab adorando a Baal. Y fulano hizo esto. Pero en la Biblia hay un rey que se destaca por encima de nosotros. Dice la Biblia: no hubo ningún otro rey antes ni después de este. Y era el rey Ezequías. Porque Ezequías mandó destruir todos los altares a los Baales, todos los altares a los ídolos. Y dijo: aquí en Judá, en Jerusalén, solamente vamos a adorar el nombre de Jehová. Aleluya. Él es nuestra fortaleza. Y Ezequías hizo de la oración algo fuerte en su reino. Reinó tantos años. Un hombre realmente de oración, un hombre que buscaba a Dios, un hombre celoso por la santidad. Pero en una ocasión, Ezequías no era un hombre, a pesar de que buscaba a Dios, Jerusalén en ese momento no era muy poderosa en la política, no tenían tantos carros de caballo, no tenían tanta fortaleza militar, no tenían el potencial para ganarle, por ejemplo, a reyes que se habían levantado como Senaquerib y habían destruido reinos, países enteros, y habían ganado decenas y cientos de batallas. Jerusalén era una ciudad que no estaba muy fuerte políticamente, en su fortaleza, en sus armas, en su espada, en su lanza. Y cuando Senaquerib vino a Jerusalén, aleluya, se puso cerca y envió unos siervos, el rey Senaquerib, rey de Asiria, y le dijo: rey Ezequías, quiero decirte algo. Me dieron los mensajeros y le dijeron: ¿en quién confías tú para pensar que no vas a ser destruido también por el rey Senaquerib y nuestro gran ejército? Y le dijo: te confías en Jehová tu Dios. Tú no sabes que todos los reinos que conquistamos, ¿dónde estaban sus dioses? Conquistamos tal ciudad, ¿dónde está su Dios? Conquistamos tal país, ¿dónde está su Dios? Pudieron salvarlo de la mano poderosa. Mire, Senaquerib era como un emperador que se había levantado en ese tiempo y había conquistado naciones y reinos. Era un hombre muy poderoso, era un army bien poderoso, bien extenso, con la mejor maquinaria de guerra. Y llegan ahora cerca de Jerusalén y vienen los mensajeros de Senaquerib a Ezequías y le digo: van a ser destruidos por nuestro rey. Y comenzaron a hablar en lengua hebrea para que el pueblo lo escuchara y se desanimara. No confíen en Ezequías.
No confíen en el rey Ezequías. No confíen en Jehová su Dios. Van a ser destruidos. Ya viene el rey Senaquerib con el ejército. Venimos adelante para avisarles que se rindan como esclavos de nosotros o van a ser destruidos. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Dice la palabra que Ezequías escuchó esto y también tomó en su mano unas cartas que habían traído directamente de esta gente que los estaban amenazando. Y Ezequías tomó estas cartas. Mire, hay veces que llegan noticias a nosotros que son deprimentes. ¿A cuánto les ha pasado? El día malo, un mensaje de texto, un correo electrónico, una carta que llega a la casa, una cita o algo tremendo que nos estremece. Esta carta de Senaquerib era una sentencia de muerte para Ezequías y todo Jerusalén. Era una carta que decía que Jerusalén iba a ser destruida en manos de esta gente. Iban a llevarse a sus hijos, matarlos, a sus mujeres, a los soldados. Iba a ser destruida Jerusalén. Y Ezequías tomó estas cartas deprimido, triste, angustiado por el futuro de la preciosa ciudad de Jerusalén. Pero este hombre hizo algo. Dice la palabra que él entró, aleluya, a la casa de Jehová para orar y buscar el nombre del Señor. Y la palabra cuenta que Ezequías tomó las cartas en sus manos, las puso en sus manos y vino, Señor, y se postró delante del Señor. Señor, mira estas cartas. Alguien tiene noticias en esta mañana, pero tome la noticia y póngala delante del Señor. Alguien tal vez tenga en esta mañana malas noticias que te han llegado, pero mire, tómelas y póngala delante del Señor en oración. Hoy no podemos ir a un templo de Jerusalén para saber que Dios está ahí. Él está en todo lugar. Y cuando venimos a orar, ahí el Señor nos escucha. Y vino el rey Ezequías. Señor, mira estas cartas. Dice la Biblia que se postró delante de Jehová y oró delante de Jehová. Señor, mira estas cartas. ¿Qué hacemos con esto? No tenemos fortaleza para vencer al rey Senaquerib. ¿Qué hacemos con esto? Estamos derrotados. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios le dijo a Ezequías: tranquilo, que yo no voy a dejar que sean destruidos por ese rey. ¿Y sabe lo que pasó? Pregunto, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Orar. Diga fuerte, orar. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Tienes problemas hoy? ¿Qué hay que hacer? Hay batallas espirituales que hay que hacer. Queremos ser victoriosos. ¿Qué hay que hacer? Ezequías oró al Señor. Y esa misma noche dice la palabra que se levantó un ángel del Señor y destruyó a miles de los asirios en el campamento. Un ángel del Señor destruyó a miles de estos soldados. Los soldados que habían ganado tantas batallas. Esta gente que desafiaron el nombre de Jehová. De pronto un ángel viene de noche y acaba con la mayor parte de los soldados. Y el rey Senaquerib, cuando ve la destrucción esta, regresa hacia su tierra y le envía un recado a Ezequías. Ezequías, me regresé a mi tierra, pero yo voy a regresar. Pero él no sabía que sus días estaban contados. Y el juicio de Dios vino hacia Senaquerib, porque un día orando en el templo a sus ídolos paganos que no responden, que tienen manos de yeso pero no pueden obrar para salvarte, aleluya, que tienen oídos pero están más sordos que que tienen ojos aparentemente pero no pueden ver el dolor ni el corazón como nuestro Dios que lo ve todo. ¿Cuántos pueden alabarle en esta noche, esta mañana? Y ahí orando a sus ídolos, vinieron dos hijos suyos y lo mataron. Y se acabó Senaquerib. Y Dios salvó a Jerusalén y al rey Ezequías cuando Ezequías había lanzado la lanza. ¿Verdad que sí? Cuando había ¿qué? Orado. Y Dios trajo una salvación tremenda a Jerusalén. Y Jerusalén no fue destruida. De hecho, en los días de Ezequías nadie pudo destruir la bella ciudad de Jerusalén, porque Dios les había guardado y les había salvado y había sido socorro para ellos cuando Ezequías vino y oró delante del Señor. Hermano querido, cada uno de nosotros, de la misma forma que tenemos batallas interiores de nombres distintos,
tenemos batallas espirituales también de formas distintas. Tal vez tu batalla espiritual sea alguien en tu trabajo que se levantó para hacerte la contra. Tal vez tu guerra espiritual es un ambiente de pleito, de contienda, de riña que hay en tu casa, en tu hogar. Tal vez la batalla espiritual que estás enfrentando ha venido en una gran escasez. Tal vez sientes opresión espiritual. Tal vez tienes un hijo, un familiar atado, que los demonios lo tienen atado a vicios y a cadenas que él quiere, pero no puede ser libre. Y tenemos una batalla espiritual contra esos demonios que lo tienen cautivo. Y tenemos una batalla espiritual. Pero ¿sabe algo? La solución no está en nuestras manos. La solución no está en hacer algo físico. La oración está en buscar la ayuda de Dios a través de la oración. Recuerdo la historia de una joven cristiana y un brujo se enamoró de ella. Esto fue verídico, real. Y este hombre, brujo, hechicero, que hablaba con los demonios, se enamoró de la jovencita cristiana, tan bonita. Y el hombre hizo un pacto con Satanás y con los demonios y les dijo: quiero esa muchacha para que sea mía. Y le dijeron: bueno, trata de buscar un pedazo de cabello de ella de alguna forma. Haz uno de lo que ella, tú sabes hacer. Y así el brujo hizo su hechizo, sus cosas, su brujería, que no tiene poder contra un cristiano hijo de Dios. Hay que me echaron mal de ojo. Tranquilo, que usted tiene un buen ojo buenísimo. Hay que me echaron mal de ojo. Mira que tengo que ponerme una tirita roja. No ponga nada, que ya usted está cubierto por la sangre roja de Jesucristo. Aleluya. No, que hay que tener algo, una crucecita, para que si una noche veo algo yo la saco. Escóndela, que te la van a destruir si no andas realmente con Cristo en el corazón. Quiero a esa jovencita, dijo el brujo aquel. Hizo sus cosas terribles ahí. Y el hombre empezó a esperar un día, una semana, un mes. Y a los meses el brujo se cansó de esperar y se rebeló contra los demonios. Le dijo: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está la muchacha esta en mis manos? ¿Por qué no ha venido aquí como se los pedí a ustedes? Y le dijeron: ¿sabe algo? El problema es que no podemos tocarla, porque fuimos a verla anoche y estaba en su cuarto sola. Pero cuando fuimos a acercarnos estaba orando. Y había ángeles rodeándola que no nos permitían acercarnos a ella. Alguien aquí tiene que alabar a Dios por la protección espiritual. Cuando alguien busca a Dios, se levantarán ejércitos satánicos, huestes espirituales de maldad, pero contigo está el poderoso. Aleluya. Contigo hay uno que es el poderoso, el león de la tribu de Judá. Aleluya. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Tenemos una batalla espiritual, pero hay victoria en la oración. A los jóvenes, a los adolescentes, hace como un mes les pusimos en sus clases el testimonio tremendo de un ex brujo que se convirtió a Cristo. Y es ahora un evangelista tremendo. Y él confiesa en su testimonio como él salía por las noches proclamando maldiciones sobre los barrios, sobre los vecindarios, sobre las casas. Y él iba y lanzaba maldiciones para maldecir las comunidades, para que hubiera más violencia, más muerte. Iba maldiciendo los barrios. Pero cuando llegaba a un vecindario donde habían cristianos reunidos orando a Dios, no podía hacer nada, porque la oración, aleluya, protegía al pueblo de Dios. Y es más, dice él, la oración incluso no me permitía ni siquiera acercarme a lanzar maldiciones a esa comunidad. Porque la oración que hacemos en el nombre de Jesucristo no solamente impacta tu vida, sino también nuestra familia. Aleluya. Como la pastora Mabel decía en ese testimonio tremendo, mi hermano querido, cuando oramos y buscamos a Dios, no solamente tú estás siendo guardado y no solamente tú estás teniendo victoria. Hay victorias tremendas que van a suceder en tu familia cuando estás orando y estás buscando a Dios. Aleluya. Mientras busquemos al Señor y clamemos y oremos, el diablo no puede tocar tu familia. Aleluya. Había un hombre, Moisés, que estaba clamando, intercediendo por el pueblo. Había alguien que estaba intercediendo por el pueblo y no fue destruido porque alguien estaba intercediendo.
Mi hermano querido, la oración es nuestro sustento espiritual. La oración también es lo que nos da la victoria contra los demonios. ¿Tienes batallas espirituales hoy? La oración diaria es importante. Y quiero hacer énfasis en esto, la oración diaria es importante. Mire, aquí tenemos cultos de oración los martes. Yo considero para mí terrible que un día yo esté en la noche en la casa sin hacer nada y haya cultos de oración aquí y yo me lo pierda. Porque es el culto más importante y necesario de la semana. Mejor si tiene que faltar un día, mire, mejor el domingo, porque el martes tú estás mejor todavía. Es más importante buscar a Dios en oración que todo lo otro que hagamos en la vida cristiana. El culto del martes, mi hermano querido, tiene que ser una constante, algo que usted diga: yo no me voy a perder el culto. Yo voy a anotarlo aquí en mi calendario, como la pastora que lo pone todo en el teléfono, en las alarmas. Yo digo que el día que el teléfono se le rompa, se quedó sin memoria. Le digo: mami, que el día que se te rompa el teléfono te quedas sin memoria cerebral. Póngalo ahí. No puedo ir a ningún lugar, tengo culto esta noche. Ay, pastor, me llegó una familia esta noche, martes. Tráigalos aquí. Si algo te impide venir a buscar a Dios, está haciendo guerra contra tu santidad y contra tu búsqueda del Señor. Ya se acabaron los amenes, pero yo sigo predicando. La oración es vital para tener victoria, mi hermano querido, contra las huestes espirituales de maldad. Y número 3, mira, hay un montón de beneficios que la oración tiene. Hoy solamente podemos tocar estos 3. La oración es la fuente del avivamiento. La oración es la fuente del avivamiento. Toca a su hermano y dígale: avivamiento. A ver, dígale a alguien. A ver, tócalo con el codo que le duele la costilla y dígale: avivamiento. Ahora dígale: ¿qué significa avivamiento? ¿Sabe que avivar habla de cuando usted tiene una llamita de fuego? ¿Verdad que sí? Y la llamita de fuego se está, ¿qué cosa? Apagando, y usted le echa aire o le echa gasolina o le echa que era luz brillante, ¿cómo era? Petróleo, y usted le echa aire y aviva el fuego. Cuando en la Biblia vemos lo que conocemos hoy como un avivamiento, se refiere a un mover tan poderoso en el Espíritu Santo, donde decenas, cientos y hay veces miles de almas de pronto comienzan a venir a la iglesia, no para ver a alguien cantar, no para ver un show, un espectáculo, sino gente que viene arrepentida de corazón. Un avivamiento es cuando la gente por masas comienzan a venir arrepentidos. Ay, me siento pecador, me siento sucio. Alguien me dijo que aquí algo especial está pasando, y la gente comienza a llenar las iglesias. Y a través de la historia ha acontecido tantas veces en tantos países, en tantos lugares, avivamientos nacionales que Dios ha enviado sobre la tierra, donde la gente, ese es el avivamiento, la gente por masas comienza a venir arrepentidos de corazón. El avivamiento habla de gente que es tocada por el Espíritu Santo por encima de todo, para recibir convicción de pecado y ser perdonados por la sangre de Jesucristo. El avivamiento es cuando la gente comienza a sentir en su corazón un hambre por buscar a Dios, cuando era gente que no le interesaba buscar a Dios. En la Biblia hubo un avivamiento tremendo, y es el de Pentecostés. Y dijimos en esta mañana que la oración es la fuente del avivamiento. Dice la palabra en Hechos capítulo 1 y versículo 14. ¿Quiere buscarlo conmigo? Hechos capítulo 1. Búsquelo conmigo, por favor. Esto está poderoso. Les prometo que termino antes de la 1:30. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos, ¿quiénes eran estos? Los discípulos, los apóstoles, junto con otros que también eran discípulos de Cristo, entre ellos también mujeres. Dice: todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánime? Juntos en un propósito, unánimes en
oración y ruego. Otra vez, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vaya al capítulo 2. Porque Jesús le dijo a esta gente que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 1, mire, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, juntos. ¿Qué dijo el versículo por allá que estaban haciendo cuando estaban unánimes? Orando, buscando a Dios, orando, unánimes. Usted sabe lo que es orar unánimes. No solamente juntos, sino con un propósito. Hay veces que nos reunimos en grupo y cada uno empieza a orar por su propósito. Uno ora por la chiva, otro por la vaca, otro ora por mamita querida, otro ora por el dinero. Pero lo más triste es que cada uno empieza a subir el nivel para ver cuál suena más alto. Y ahí hay 5 personas orando, están juntos. Señor, mira la chiva, Señor, mira la vaca, no, mira a mi mamá. Y cada uno empieza a subir el volumen y no se entiende nada. Están juntos, pero no están unánimes. ¿Sabe lo que significa unánime? En el mismo sentir, mismo motivo. Alguien está orando, Señor, mira a mi familia, Señor, mira a la familia de fulano. La gente, amén, sí, Señor, mira, sí. Yo no sé por qué estaban orando esta gente, pero estaban orando por un mismo propósito. No era algo regado de cada uno oraba por su necesidad y estaban juntos unánimes, clamando al Señor. Por eso aquí cuando venimos a los tiempos de oración, mientras alguien por el micrófono está orando, la iglesia dice, amén, sí, Señor, haz eso que debemos. ¿Sabe lo que es eso? Apoyando el clamor, unánimes en un mismo propósito. Estaban unánimes orando. Ahora sí, versículo 2. Y mientras oraban unánimes, de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban orando. Llegó el poder, llegó la unción, aleluya, llegó el Espíritu Santo, llegó la capacitación. Cuando estaban orando, y ahí comenzó un avivamiento poderoso. Mire el avivamiento, ¿dónde comenzó? Ahí comenzó, versículo ahora 37. Versículo 37, aquí mire, al oír esto, mire cómo un avivamiento funciona. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? La multitud que estaba afuera y escucharon el mensaje. Dice, se compungieron de corazón. ¿Sabe lo que es eso? Arrepentimiento. ¿Sabe lo que es eso? Culpa del pecado. ¿Sabe lo que es eso? Convicción de pecado. Las masas comenzaron a arrepentirse, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En los avivamientos son así, vienen gente y comienzan a llegar. ¿Quién te invitó? No, nadie. Simplemente sentí en mi corazón una culpa, un deseo de buscar a Dios, un hambre, algo especial aquí que sabía que no podía hacer más nada. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice al final, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y lo que comenzó por un grupito de personas, de pronto un avivamiento tocó la ciudad, Jerusalén. Después Samaria. Después se comenzó a regar y así, hasta la casa de un romano llamado Cornelio. Y el avivamiento comenzó a poner a la gente arrepentimiento. ¿Cuántos creen que necesitamos en estos días un avivamiento en nuestra ciudad? A ver, las manitos arriba. Mire, necesitamos un avivamiento en nuestros días. La oración provoca el mover, mi hermano querido. La oración provoca el mover del Espíritu Santo para convencer las almas de pecado, para que la gente venga a los pies de Cristo. La oración provoca que el avivamiento traiga poder a la iglesia para impartir de esa gloria. Dios dijo una vez, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hay que hacer para ver cosas tremendas, grandes y ocultas que no
no conocemos? Clamar al Señor, orar al Señor. ¿Qué hay que hacer para ver un avivamiento? Buscar al Señor, clamar al Señor. No una vez, sino semanalmente. No solamente semanalmente, sino diariamente buscar al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alguien dijo una vez: si quieres ver lo que nunca has visto de Dios, haz lo que nunca has hecho. Si quieres ver la gloria de Dios en tu familia, aleluya, en tu ciudad, en tu vecindario, en tu trabajo, en nuestro país, Dios tiene que levantar una iglesia que comience a buscar a Dios en oración. Estamos en días en los cuales necesitamos un avivamiento poderoso de Dios. Sabes, en todos los avivamientos que han ocurrido en la historia, una de las constantes era la oración. ¿Cómo comenzó el avivamiento tal? No, había un hombre que estaba orando. ¿Cómo comenzó el avivamiento en Jerusalén, en Pentecostés? No, es que estaban reunidos orando. ¿Cómo comenzó el avivamiento en tal país? No, es que se reunieron un grupo de cristianos y empezaron a buscar a Dios. ¿Cómo es que esa familia cambió? No, es que se reunieron la mamá y la abuelita y empezaron a orar todos los días. Ay, pero ¿qué pasó en ese trabajo? Se reunieron y comenzaron a buscar a Dios. El avivamiento de Escocia comenzó por un hombre llamado John Knox, que comenzó a orar todos los días y diciendo: Señor, dame Escocia o moriré. El avivamiento poderoso que hubo en la India. En la India hubo en un tiempo un avivamiento poderoso del mover de Dios. La gente venía arrepentida, dejaba el hinduismo, sus prácticas, sus religiones, su secta, y venían a los pies de Jesucristo. Y comenzó por un hombre llamado John Hyde. ¿Y sabe algo? A este hombre la comunidad le llamaba el apóstol de la oración. ¿Por qué sería? Y otros, en vez de llamarle John Hyde, le llamaban John el que ora. Porque John, dice la historia, que la leí anoche, no era un misionero que oraba mucho, no. Él simplemente solo oraba. Y si había tiempo comía. Pero era un hombre que buscaba a Dios en oración. Alguien escuchó una vez sobre un tal avivamiento en Gales. Gales. El avivamiento en Gales comenzó por un hombre llamado Evan Roberts, un joven que estuvo orando todos los días durante 11 años por un avivamiento en su país. 11 años orando por un avivamiento, porque su vecindario, su país pudiera volcarse hacia Dios, volverse hacia Dios. La casa donde se quedaba, la señora que le rentaba, ella después, años luego, daba testimonio y diciendo: este joven Evan Roberts se pasaba noches enteras orando con la luz encendida, noches enteras sin dormir, solamente orando y buscando a Dios. 11 años clamando a Dios por un avivamiento. Y de pronto llegó a Gales, obviamente, un avivamiento tan poderoso que las iglesias se repletaron de personas buscando a Dios. Los cultos, dice la historia, duraban hasta la madrugada. ¿Cuántos esperan esos días gloriosos? Mire, ya estamos llegando a la 1:30, pero ojalá que Dios nos visite para que usted vea que terminamos a las 3 de la mañana. No, Dios está aquí. Pero estoy hablando de un avivamiento, un mover especial que Dios envía de pronto. Hay avivamientos que Dios envía en iglesias, hay avivamientos que Dios envía en ciudades, otros avivamientos que son en países, ¿verdad que sí? Avivamientos como Dios lo quiere hacer. Dice que en Gales, oiga esto, muchos lugares, muchos clubs nocturnos, muchas tabernas cerraron, literalmente, porque nadie iba. Oiga esto, nadie iba a los eventos deportivos. La gente dejaron de ver al Barcelona y al Real Madrid porque había culto. Eso es literal, eso es historia. Se cerraron los eventos deportivos mientras el avivamiento duró, porque ya la gente no iba a los estadios, iba a buscar a Dios en una iglesia. ¿Cuándo pueden alabar a Dios? Las comisarías cerraron y los jueces trabajaron 50% menos, porque ya no había casi delitos en la ciudad. Así fue el avivamiento en Gales. Un hombre que oraba a Dios todos los días, en las noches,
horas y horas buscando a Dios. Pregunto que esta noche, ¿hemos podido velar aunque sea una hora? Esa palabra, repito, a mí me estremece, aunque sea una hora. Espero que esta palabra en esta mañana, así como lo ha hecho a mí, nos estremezca y nos haga pensar, ¿cuánto estoy buscando a Dios? ¿Será que solo tengo conocimiento y poca relación? ¿Será que poco a poco me estoy descuidando de un hábito que fue el secreto de la victoria de los que ya vencieron? William Seymour, el hombre que Dios usó para un avivamiento poderoso en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hermano, se recuerda de la historia tremenda. Un afroamericano tuerto de un ojo, despreciado por la comunidad. Pero este hombre, cuando metía la cabeza dentro de un cajón en su iglesia, no era una iglesia, era un establo, el hombre se arrodillaba y metía la cabeza dentro de un cajón de madera. Y ahí el hombre arrodillado empezaba a orar, 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 orar. Y pasaba una hora y estaba orando. William Seymour, come on, eat something. No, I'm praying. William, tienes que comer, que no come nada. No, estoy orando, algo va a acontecer. Mira que pasó esto por allá. No, espérate que estoy orando. Y este hombre se metía a buscar a Dios. Y de pronto llegó a la calle Azusa un avivamiento que impactó no solamente la ciudad, sino el mundo entero. Se hacían 3 servicios todos los días. No había púlpito, no había sillas. Era un establo. Tomaron un pedazo de madera y colocaron algo para poner ahí la Biblia. Buscaron madera y rápidamente hicieron algunos bancos. En ocasiones hasta la gente llamaron a los bomberos porque se veía fuego encima del establo, y era el fuego de Dios. Aleluya. Algo especial que comenzó a acontecer. Mire, y el Espíritu Santo no solamente comenzó a traer arrepentimiento al corazón, sino que comenzó a traer poder de Dios al mundo. Que la iglesia, con respecto a los dones del Espíritu Santo, había estado dormida durante cientos de años. Y Dios reactivó otra vez el Pentecostés. Y la gente comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y la gente comenzó a ver los milagros del Espíritu Santo que no veían hacía cientos de años. Y la gente comenzó a ver que los que estaban orando también echaban fuera demonios. Ay, pero eso es nuevo. No, eso es de Pentecostés allá. Ay, pero que mira que están llenos del Espíritu Santo. Algo ha pasado aquí. Y se despertó un movimiento pentecostal que llegó a nuestros países. Y miles de personas conocieron al Señor. De ahí nacieron un montón de iglesias poderosas que han servido a Dios a través de la historia. Muchas ya en estos días se han mezclado con el mundo. Otras siguen en pie todavía por la gracia de Dios. Pero ahí en la calle Azusa comenzó un avivamiento poderoso. No solamente de arrepentimiento, sino también de poder de Dios y de manifestación de los dones del Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos queridos, y tengo hambre de que Dios envíe un avivamiento poderoso a nuestra ciudad. ¿Cuántos familiares tuyos hay atados? Familiares míos. ¿Cuántos conocidos nuestros hay atados al pecado? ¿Cuánta gente apartada del Evangelio? ¿Cuánta gente que hace años que no va a una iglesia? ¿Cuánta gente herida por falsos testimonios, o sea, por errores de hombres de Dios? ¿Cuánta gente herida por la falsa doctrina que se predica hoy en día? ¿Cuánta gente metida en la falsa doctrina de hoy en día? Y lo que puede levantar nuestra ciudad es un avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Y quiero darte buenas noticias. El avivamiento no solamente sucede en un país. El avivamiento no solamente sucede en una ciudad. No solamente sucede en una calle. También puede suceder en una familia. Estamos en los días en los cuales no vemos avivamientos de Dios globalmente. En un país así, un avivamiento tremendo. Por ejemplo, mis abuelos vieron el avivamiento en Cuba.
Pero hoy en día Dios puede derramar avivamientos en las casas, en las familias, en iglesias que comienzan a orar y buscar a Dios. En iglesias que han comprendido que la oración es la fuente de un avivamiento. Y yo oro en esta mañana preciosa que Dios envíe un avivamiento sobre tu familia, sobre nuestras casas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre la pequeña Habana. Que tantos miles de personas que hoy están desperdiciando sus vidas en el pecado tengan que venir arrepentidos de corazón. Algo siento en mi corazón, dirían ellos, que necesito buscar a Dios. Dios puede enviar un avivamiento en tu familia, que tus hijos ahora de pronto comiencen a buscar al Señor. Digo, ¿qué te pasó? No sé, algo aquí. De pronto sentí que no podía más seguir en mi vida. ¿Cómo se llama eso? Un avivamiento. Familiares atados al pecado y de pronto que sean libres. Un avivamiento de Dios en sus corazones. Dios puede y lo hará enviar avivamientos poderosos en nuestras vidas. Solamente puedo concluir en esta mañana diciendo que simplemente la oración es una necesidad suprema para un cristiano. Diga fuerte conmigo, la oración es importante. Dígalo más fuerte, la oración es importante. Pero permítame decirle esto, ya será la Biblia. Las prácticas poderosas como la oración hay que hacerlas intencionalmente. ¿Sabe lo que significa esto? Orar intencionalmente. Ponerle hora, ponerle día, ponerle fecha. Monte de Sión, bueno, ya nos hemos comprometido varios aquí a orar 1 hora al día. Monte de Sión tiene un culto de oración. Yo no trabajo el martes en la noche. Aquí yo voy a estar para buscar a Dios. En nuestros países caminábamos millas para ir a la iglesia. No permitamos que el materialismo nos prive de orar y buscar a Dios. Diariamente, Señor, voy a despertarme a tal hora para tener tiempo de intimidad contigo. Estoy cansado, trabajé hasta tal hora, estoy cansado, pero voy a despertarme todos los días a tal hora para tener un tiempo contigo antes de ir para el trabajo. Señor, yo trabajo toda la noche, pero a las 3 de la tarde voy a separar un tiempo para buscarte. Ser intencionales. Lo que no le ponemos fecha y hora siempre lo postergamos. Todos vamos aquí al trabajo, le ponemos hora. A tal hora tengo que estar en un trabajo y no fallamos porque nos votan. ¿Sí o no? Pero la oración, mi papá me enseñó una práctica que es en el teléfono hacer una lista de las cosas que tengo que hacer en el día. ¿Será que si Dios mira nuestra lista, estará la oración en primer lugar? ¿O será que ni siquiera lo ponemos ahí? ¿Cuándo se levantaron por la mañanita a buscar al Señor hoy? ¿Cuántos ayer se pararon, aunque sea 1 hora, para buscar a Dios? Yo ayer no llegué a 1 hora. Y mientras meditaba en esto, le dije, Señor, perdóname. Y hoy puse a despertar un poquitico más tempranito. Y ay, qué bostezo tan grande. Pero dije, tengo que hacerlo porque hay que velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Satanás odia la oración por los motivos que hemos mencionado hoy aquí. Satanás odia la oración. Si el diablo pudiera quitarnos algo, sería la oración. Usted quiere ver cómo será el futuro de alguien, mire su vida de oración. El que no busca al Señor se debilita espiritualmente. Jesús dijo en Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pedro y Juan, dice la Biblia, que subían juntos al templo a la hora 9. Dice, la hora de la oración. Había una hora diaria que estaba consagrada para la oración. Vamos en esta tarde, cuando nos vayamos de aquí, a hacer como la pastora y tomar el teléfono, sacarle y crear una alarma. Siri, créame una alarma. Ponme la alarma todos los días a tal hora y ponla ahí como nombre
la hora de la oración. Los discípulos rechazaron hacer cualquier otra cosa que se pusiera en el tiempo que era para orar. Dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos milagros hacía Jesús diariamente? ¿Verdad que sí? Era un ministerio, me quedan 4 minutos. Era un ministerio muy variado. Un día resucitaba un muerto, otro día levantaba a un paralítico, otro día predicaba en un monte, el famoso sermón del monte. Otro día sanaba a una mujer. Otro día sanaba la visión de un ciego. Otro día hacía una pesca milagrosa, un milagro en lo que estaban pescando. Otro día iba a Samaria a encontrarse con una mujer que necesitaba a Dios. Era un ministerio diverso, dice la Biblia, guiado por el Espíritu Santo. Pero algo que Jesús hacía todos los días era la oración. Algo que no estaba en juego era la oración. Algo que no podía ser postergado era la oración. Algo que no podía dejarlo para después era orar y buscar a su Padre. Mis hermanos queridos, tenemos trabajos, actividades diarios, el trabajo, la escuela, dedicar tiempo a la familia. Es importante hacer todas estas cosas. Pero el propósito de esta palabra del Señor para mi vida y para tu vida y nuestras vidas es que hagamos de la oración algo intencional, planificado. Estamos recién comenzando el mes de enero, recién comenzando el 2019. Que nuestra resolución número 1 para este año sea comenzar a orar y buscar a Dios. ¿Qué tiempo usted ponga? Lo comience por 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora. Culto de oración, márquelo en su calendario. Esa noche no puedo hacer nada más. Voy a la iglesia a buscar a Dios. Cuando la iglesia busca a Dios, tu familia que está a la distancia va a ser tocada por el Señor. Mire, las iglesias que dejaron los cultos de oración se murieron. Tenemos que ser iglesia que perseveremos en la oración. Yo quiero que usted y yo nos pongamos de pie en esta mañana y oremos algo. Pidamos a Dios algo. Y es que oremos al Señor que ponga en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en los cristianos del siglo XXI, que ponga un hambre por orar y buscar a Dios. Do mayor. Porque la oración es el sustento espiritual. La oración es lo que nos da la victoria en el mundo espiritual. Y la oración es la fuente de un avivamiento. Hemos recibido que este año viene un año poderoso de avivamiento de Dios para tu vida. Aleluya. Para nuestra familia. Ahí lo recibimos en profecía el 31 de diciembre. Pero para recibir la bendición de Dios hay que buscarlo en oración. Levante su mano conmigo en esta mañana. El poder del cristiano, los músicos suban por favor, está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Levante la mano fuerte. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, yes. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá el enemigo. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, yeah. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás.
Tarde glorioso. Tome la mano de alguien, por favor. Señor, oramos en esta mañana que tú pongas en tu iglesia una pasión por orar. Dígale, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos dedicado tanto tiempo a cosas vanas, pasajeras. Perdónanos cuando nos alimentamos más del televisor que de tu presencia. Perdónanos cuando hablamos más de otras cosas que de tu palabra. Perdónanos cuando no hemos sentido hambre por ti. Perdónanos por cuando no te hemos buscado de corazón. Perdónanos por aquellos días que pasaron las 24 horas sin dedicar un minuto a buscarte y a clamar a tu santo nombre. Señor, pero hay una iglesia aquí que desea hacer planes de ser guerreros de oración. Hay una iglesia aquí que ha comprendido, hemos comprendido en esta mañana, que si queremos estar firmes ante el pecado, ante las tentaciones, hay que permanecer en la oración. Si queremos tener victoria en el mundo espiritual, hay que ser guerreros de oración. Si queremos ver un avivamiento en la familia, en la casa, en la iglesia, en mi país, necesitamos ser guerreros de oración. Señor, yo oro en esta mañana que tú pongas una pasión y un hambre por buscarte cada día. Señor, que nos sintamos incómodos, inquietos el día que no oremos. Que nos sintamos hambrientos, débiles el día que no te busquemos, porque la oración se convierte como algo esencial, primordial en nuestra vida. Sino que la oración sea más importante que orar, que respirar. Que la oración sea más importante que comer. Que la oración sea más importante que el trabajo. Que la oración sea el primer lugar en nuestro día. Que la oración, Señor, sea aquello que nos impulse a nuevas glorias y nuevas conquistas. Señor, tú has abierto esta línea directa con el tercer cielo, y es la oración. Y en esta mañana hacemos uso de esa línea directa que tú le diste a tu pueblo, la oración, para pedirte que tú nos pongas hambre y pasión por hacerlo más, por buscarte más. Señor, que los cultos de oración sean los cultos más grandes en Monte de Sión. Que los cultos de oración sean poderosos. Que no podamos quedarnos en la casa cuando aquí estamos orando y buscando a Dios. Señor, no solamente oramos por nuestra iglesia, sino por nuestra comunidad, por tu iglesia mundialmente. Señor, por otras iglesias que han suspendido el culto de clamor y de oración. Señor, avívales, despiértales, ponles pasión por buscarte. Envía un avivamiento de los corazones, un avivamiento de las vidas, a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra casa. Un avivamiento que nos reactive para buscar a Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque así lo harás. Llévanos a nuestros hogares con paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente. Salude a alguien, estamos despedidos. Dios le bendiga. Nos vemos el martes en el culto de oración, a la hora de la oración. Aleluya.